Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, hay muchos que no logré saludar, habemos muchos hoy. Gloria al Señor por eso. Anhelo, mis hermanos, que para ustedes sea igual que para mí, que todos estén mejor de lo que merecen estar esta mañana. Ese es mi anhelo, mis amados, para todos nosotros. Y bueno, esta mañana vamos a estar meditando acerca de un aspecto del carácter de Dios que es impresionante, abrumador. Para mí lo ha sido. Y espero y confío por la gracia del Señor poder transmitirles un poquito de lo que yo he meditado acerca de este aspecto del carácter de Dios durante un larguito tiempo. Y lo que me ha sorprendido al conocer esto del carácter de Dios es que yo no haya muerto fulminantemente al descubrirlo. Y alguno podrá decir: qué exagerado, Alex. Seguro es parte de su estrategia dramática para que no me quede dormido. Pero mis amados, la verdad es que no. Y yo anhelo y he clamado a mi Señor porque todos ustedes puedan saborear un poco de esta hermosura del carácter de Dios. Una de las cosas que me sorprende en la sociedad moderna es como la sociedad cada vez se ha dado más y más licencias para abrazar la vulgaridad, para abrazar la obscenidad. Es decir, hemos perdido de manera sistemática algo que podríamos llamar valores comunitarios o urbanidad de Carreño. Bueno, los más viejitos como yo más o menos sabemos qué es eso. Pero eso a mí me sorprende muchísimo. Pero bueno, al final la sociedad y la cultura alejada de Dios abraza lo que puede abrazar. Pero lo más triste es que yo, como creyente, yo, no estoy diciendo ustedes, yo me he dado licencias para abrazar eso mismo que la cultura me quiere vender. La cultura empuja duro, ¿cierto? Y hay otra cosa en la que la cultura empuja duro que a mí me genera mucha tristeza realmente, y es ver la irreverencia contra Dios. Uno ve personas de todo tipo, académico, social, etcétera, refiriéndose a Dios como si Dios fuera un igual de Él. Y voy a usar expresiones comunes que no son groseras, que son suaves en términos de lo que las personas utilizan para referirse a Dios. Por ejemplo, usan palabras como el zarco, o chucho, o el man. Pero es aún más triste ver personas que dicen ser creyentes relacionándose con Dios como si Dios fuera un igual de Él. Como si yo estuviera a la altura de Dios. Uno es muy igualado, ¿cierto? La verdad es que sí. Uno se atreve a relacionarse con Dios como uno cree que se puede relacionar. Pero, ¿por qué uno se atreve a relacionarse con Dios de esa manera? Yo creo, mis amados, que gran parte de la respuesta es porque no lo conocemos. Como no conocemos a Dios, como no sabemos quién es Él, pues yo me relaciono de la manera en la que creo
que me debo relacionar. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estar estudiando hoy acerca del gran Dios que tenemos por Señor. Entonces les pido por favor que vayamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Yo lo voy a leer para el beneficio de todos. El que quiere puede buscarlo, por supuesto, y me sigue. Isaías 6, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Oremos, mis hermanos. Bendito, bendito y soberano Señor. Esta mañana venimos delante de ti a conocerte, a conocer tu santidad, Señor. Te ruego que tengas misericordia de esta iglesia, por favor, Señor. Ten misericordia de quienes nos visitan hoy por primera vez, de quienes tal vez por primera vez están acercando al Evangelio, Señor. Ten misericordia de aquel que escuche esto esta semana, la próxima semana. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender quién eres tú, Señor, para que nos podamos relacionar contigo de la manera correcta, Señor. Para que no seamos irreverentes, para que recordemos nuestra posición delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, mi Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Amén. Todos quedaron muy serios, hombre, yo ya estoy preocupado. Yo sé que el tema es muy serio, eso no me cabe la menor duda. Y quiero que lo tratemos así, con seriedad, como se debe tratar un tema de estos. Pero ¿qué opinan del texto? Cuando leen el texto, ¿qué opinan? ¿Qué sabor les deja? Por favor. A ver, ánimo. Alguien que se anime. ¿Qué sabor les deja el texto cuando lo leen, cuando lo escuchan? Claro, por favor. Reconocer nuestro pecado y aceptar ese perdón cuando el Señor pasó el carbón encendido. Perfecto. Reconocer nuestro pecado y aceptar el perdón. Muchas gracias. Miren, yo les contaba de lo triste, pues, y yo estoy seguro que ustedes también lo ven, la irreverencia con la que a veces se trata al Señor, ¿cierto? Y eso en nosotros produce ciertos sentimientos, pero tristemente eso no es exclusivo de nuestra generación, aunque nuestra generación
cada vez ha corrido más el límite, no es exclusivo de nuestra generación. El texto arranca diciendo, en el año de la muerte del rey Usías, ¿cierto que sí? Les voy a contar muy rápido quién fue Usías. Usías fue un muy buen rey de Judá, reinó por 50 años, ¿sí? Y trajo mucha prosperidad y paz al pueblo de Israel en su totalidad, incluyendo al reino del sur, porque él era el rey de Judá, del reino del norte. Pero en su último año, 50 años, en su último año de reinado, él se volvió arrogante, petulante incluso delante del Señor, al punto que se atrevió a profanar el templo, entró al lugar santo y le ofreció incienso al Señor. Si recuerdan, esa actividad solo puede ser ejecutada por los sacerdotes, ¿cierto? Porque los sacerdotes habían sido ungidos, separados por el Señor para ese propósito específico. Y bueno, Usías se contagió de lepra y como la misma ley lo establece, Usías murió solo como muere y como deben estar las personas enfermas de lepra. Muy triste ver eso, ¿cierto? Pero ¿por qué razón Usías, por qué razón un periodista moderno se atreve a hablar de Dios con irreverencia? Y ahorita se los dije, porque no tienen ni idea a quién se están acercando. Pues si ustedes no me conocen, y los que me conocen más íntimamente no saben cómo se pueden acercar a mí, y no saben que yo soy jocoso, en serio, no parezco, pero lo soy. Pero el que me conoce sabe que soy así, por dentro, muy por dentro. Pero sabe que se puede acercar de una manera. Si yo no conozco a Dios, no tengo ni idea cómo acercarme a Él. Y simplemente soy atrevido e irreverente. Continuando en el texto, mis hermanos, en lo que nos dice el texto después de la muerte del rey Usías, el Señor llamó a Usías a la humilde y noble vocación de ser profeta, ¿cierto? Pero el Señor necesita que Usías, que Isaías entienda quién es Él, quién te llamó Isaías. Entonces lo que el Señor le permite a Isaías es tener una epifanía. Una epifanía es una visión del trono del rey, ¿cierto que sí? Eso es lo que hace el Señor, le permite a Isaías tener acceso a Él. Pero lo impresionante es que el rey de Judá murió, ¿cierto? Pero el texto dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No importa que el rey terrenal haya muerto, lo que le está recordando el Señor a Isaías es que Él es el rey, Él es el verdadero soberano. Y una de las cosas que uno se pierde cuando tiene la traducción en español es la palabra original en hebreo. Esta palabra que dice aquí de vi yo al Señor, esa palabra en hebreo es Adonai. Entonces lo que está diciendo Isaías es que vi yo a Adonai. Y Adonai significa el soberano. O sea, el rey supremo del universo es a quien ve Isaías sentado en el trono. E inmediatamente Isaías declara condiciones físicas particulares de este rey, que son únicas en este rey. Primero habla de su trono, alto, sublime, y después habla de su manto, ¿sí? Del traje que usa el rey. Pensemos primero en el trono. Cuando hemos visto películas, hemos leído historias acerca de reinos, acerca de reyes y de imperios, donde hay muchas naciones pequeñas, digamos centralizadas por un gran imperio como Babilonia, había más de un rey, ¿cierto? Pero el rey soberano de todo el imperio se sentaba en un trono más alto que el resto. Su posición era de preeminencia sobre los otros. Y esto es lo que está declarando Isaías. Pero cuando uno ve la palabra alto y sublime, uno podría pensar que el profeta está siendo redundante en su declaración.
¿Cómo así que redundante? Cuando nosotros vemos la palabra sublime, normalmente nos imaginamos que es hermoso, que es magnífico. Cuando decimos sublime gracia, por ejemplo, la hermosa gracia del Señor. Pero sublime significa que está por encima de todo, que no hay nada que sea más alto que eso de lo que se está declarando. Por ejemplo, sublime gracia. No hay ninguna gracia mayor que la del Señor. Y aquí, cuando hablan del trono, declara que el trono no solo es alto, sino que es sublime. Que no hay ningún rey, sin importar su supuesto poder, que esté por encima de nuestro Señor, de nuestro Adonai. Y esa es la hermosa declaración que está haciendo Isaías del Señor. Y acto seguido dice, la orla de su manto llenaba el lugar. La orla de su manto. La orla es el borde del manto, o de la túnica, o de la capa, el borde. Imagínense en un rey que cuando se sienta, tiene un vestido tan majestuoso que llena el lugar, se desparrama por su trono y llena todo el lugar. Eso, mis hermanos, es imposible. O sea, es imposible que en la realidad exista algo así. Hemos visto la coronación, por ejemplo, en la reina Isabel hace muchísimos años. Ella tenía un manto enorme y un montón de pajes venían detrás de ella. Pero aún así, y a pesar de lo hermoso del manto de la reina Isabel, no alcanzaba la majestuosidad del manto de nuestro Señor. Y la ropa, mis hermanos, habla de características de majestuosidad del rey, de quien porta el vestido. Entonces el color, el tipo de tejido, el hilo utilizado, etcétera, etcétera. Todas esas descripciones y características del traje, pues hablan y exaltan al rey. Mis hermanos, como alguien ahorita lo dijo, y como la palabra lo repite una y otra vez, no hay Dios como nuestro Dios. Necesitamos entender con quién nos estamos relacionando, mis hermanos. Y ahorita vamos a descubrir eso, qué significa en personas como nosotros, enfrentarse a esa hermosura. Pero el texto, Isaías sigue declarando que sobre el trono del Señor hay unos serafines, ¿cierto? Declara eso. De los serafines no hay mucho que podamos decir, es el único texto en la Biblia donde habla de serafines. Pero hay algunas cosas importantes que resaltar. Primero, la morfología. Tiene 3 pares de alas, ¿cierto? Es decir, 2 pares de alas más, que no son necesarias para volar. Vuela con 2 alas y los otros 2 pares los utiliza para cosas distintas. Pero antes de entrar a pensar en esos alas adicionales que tienen, estos seres angelicales fueron creados por el Señor para servirle en su presencia inmediata, para estar con Él, para estar en medio y enfrente del santo, santo, santo de Israel. Pero lo impresionante es que aunque ellos fueron creados por Dios para eso, para estar en medio de su presencia, sirviéndole a Él de manera directa, necesitan 2 alas para cubrir su rostro. Es que no hay manera en la que nosotros podamos hacer eso. Si metemos aquí el sol, no, tampoco logramos eso. Porque el sol, cuando uno lo mira fijamente, nos deslumbra por un ratico, ¿cierto? Pero uno apaga los ojos un rato y ya como que vuelve a la normalidad. Pero cuando uno ve la presencia del Señor, no es así. Por eso estos serafines necesitan un par de alas adicionales para cubrir sus rostros. Pensemos un evento en el que un hermano nuestro tuvo el privilegio de ver la santidad de Dios, la gloria de Dios. ¿Recuerdan a Moisés? Todos recuerdan a Moisés, ¿cierto? Moisés, que el Señor lo llamó para liberar a Israel de Egipto.
Y Moisés disfrutó del Señor y de su grandeza y de su maravilla de manera personal, ¿cierto? Y estando Moisés con el Señor en el Sinaí, después de pasar mucho tiempo con el Señor en el Sinaí, Moisés le dice al Señor: Señor, he visto tu gloria, tu hermosura. O sea, no hay nadie como tú. Pero, ¿por qué no me dejas ver tu rostro?, le dice Moisés. Si recuerdan el texto, y si no, lo pueden buscar. Ahí lo encuentran en Éxodo. ¿Por qué no me dejas ver tu rostro, Señor? Y el Señor le dice: Moisés, nadie puede ver mi rostro. Nadie puede ver mi rostro. Pero el Señor le dice: pero ¿sabes qué? Te voy a meter en una piedra, voy a hacer un hueco en una piedra. Y desde allá, a través de un pequeño orificio, te voy a dejar ver mi espalda. Te voy a dejar ver mi gloria. Las caderas de Jehová, dice el texto original. Entonces el Señor esconde por allá a Moisés, y Moisés se asoma por un huequito así pequeñito y ve la gloria del Señor. Lo impresionante de la gloria del Señor y estar delante de la gloria del Señor es lo que pasa con Moisés. Moisés baja a donde el pueblo, pues baja del monte Sinaí, y Aarón lo ve y lo ve Israel, y están muy emocionados porque creímos que nuestro líder se lo había tragado la montaña, porque recuerden que la montaña estaba enojada, o sea, la montaña crujía y truenos y centellas, relámpagos, o sea, la montaña estaba enojada. Pero lo increíble es que cuando ya logran tener a Moisés más cerca, ¿qué es lo que dice el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Tiembla de terror. Esa es la expresión que usa la Biblia. Cuando Aarón y el pueblo de Israel pueden ver de cerquita a Moisés, tiemblan de miedo, porque están viendo la gloria manifestada, reflejada en el rostro de Moisés. O sea, Moisés pudo ver al Señor a través de un pequeño huequito, vio un pequeño resplandor de su gloria, y su rostro fue impregnado, al punto que él tenía que usar un velo. O sea, Moisés usó un velo para estar en medio del pueblo, porque la gente no soportaba verle el rostro a Moisés. La gloria de nuestro santo Señor. Eso es increíble, ¿cierto que sí? Y estos ángeles, mis hermanos, estos serafines creados por Dios, necesitaban 2 pares de alas para cubrir sus rostros de la gloria del Señor. Pero dejando a un lado la morfología de los ángeles, que aunque el mundo moderno se ha vuelto loco con ese tema, dejando a un lado la morfología de los ángeles, lo hermoso es la declaración de los ángeles. ¿Qué decían los ángeles? A ver, hermosa iglesia, ¿qué decían los ángeles? Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llena está la tierra de su gloria. Medellín, mis amados, está llena de la gloria del Señor. Tú no puedes vivir en una ciudad tan linda como esta, aunque a veces nos entristece tanto por muchas cosas, pero tú no puedes vivir en Medellín y pasar desapercibida la gloria del Señor. O donde vivas, Marinilla, donde es toda mi familia. Marinilla también es muy lindo. Sí, también es muy lindo, en serio. O sea, la gloria del Señor está en toda la tierra. Y no podemos caminar en medio de la ciudad como si Dios no estuviera aquí. Como si esta ciudad no hablara de Él. No hablara de su santidad, de su gloria. Santo, santo, santo. Cuando los judíos utilizan la repetición, como la está usando aquí Isaías, santo, 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 ellos están haciendo un énfasis especial en lo que están queriendo declarar. Es decir, que está llamando la atención de algo que es de suma importancia. Miren, pensemos en todos los hermosos atributos de nuestro Señor. El amor de Dios, ¿cierto? En ninguna parte de la Biblia habla que Dios es amor
amor, amor. Ni justicia, justicia, justicia. Entonces no menospreciemos la importancia de la santidad del Señor. No menos valoremos eso. Dios es santo, santo, santo. ¿Pero qué es santo? Cuando uno dice santo, hay muchas confusiones. O a veces se usa adecuadamente, pero se lleva a límites que no son correctos. La santidad no es santurronería, y mucho menos es legalismo. Ninguna de las dos. La Biblia utiliza la palabra santidad, digamos, en dos situaciones específicas. El primer uso de la palabra santo tiene que ver con rectitud y pureza moral. Y miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, que habla sobre la santidad como rectitud o pureza moral. Por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esta es la invitación de Pablo, por supuesto, a ser rectos, a ser puros. Esa es la invitación. Y Pablo cierra un par de versos más adelante diciendo: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Este uso de la palabra santidad es perfecta. El problema es que se ha distorsionado. Y como ha ocurrido tristemente a lo largo de la historia, ha sido manipulada una y otra vez para esclavizar al pueblo de Dios. Ese es el primer significado de santidad. El segundo significado de santidad que usa la Biblia tiene relación con ser separado, ser distinto, ser apartado. Y miren lo que dice Levítico, miren lo que dice el Señor a la nación, al pueblo de Israel. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado entre las demás naciones para que sean míos. Dios toma algo ordinario, un candelabro como el que está en el lugar santísimo. Es ordinario, pero al él decidir apartarlo, lo hace santo, lo consagra. ¿Sí? Y lo que está expresando aquí el texto, o digamos el segundo entendimiento de la palabra santo, es que Dios es distinto, que Dios no se parece a ningún otro Dios, a ningún otro Dios. La declaración antifonal de los serafines, repitiendo una y otra vez que Dios es santo, 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 está exaltando lo único de nuestro Dios. Dios es como ningún otro. Miren, cuando nosotros pensamos en la mitología de la cual más hemos recibido información, que es la mitología griega, vemos a Zeus y al resto de dioses, Afrodita y Atenea y bueno, y el resto, Hades, etcétera, etcétera. Y uno ve que ellos se comportan como nosotros nos comportamos. Ellos no son distintos. A veces se comportan peor que nosotros solo por su deleite, por satisfacer por satisfacer su deseo. Pero nuestro Dios es distinto. Nuestro Dios no se parece a ningún otro Dios. Y para cerrar este punto, mis hermanos, y exaltar la grandeza de nuestro santo Dios, voy a leer 3 pequeños versos que exaltan la grandeza de nuestro Dios.
Porque miren, amados, necesitamos entender con quién nos estamos relacionando. No menosprecies el entendimiento del Señor. No lo menosprecies, por favor. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 2. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Salmo 77, verso 13. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Se pregunta el salmista. Y en Isaías 46, verso 9. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. La gloria, la santidad de nuestro Dios es única, porque Dios no se parece a ninguno. Permítame, oro, mis hermanos, un segundo, por favor. Ay, mi Rey, qué limitado soy yo para describirte, Señor. Pero tú no eres limitado, Señor. Ruego, por favor, Señor, por esta preciosa iglesia, que pueda entender lo que mis limitadas palabras y lo que las palabras del profeta Isaías querían manifestar de tu gloria, de tu santidad. Santo, santo Dios. Ten misericordia de nosotros, por favor, y quita el velo de nuestro rostro. Amén. Bueno, mis hermanos, este es el primer punto. ¿Quién es nuestro Dios, cierto? La santidad de nuestro precioso Señor. Y cuando uno logra entender quién es Dios, logramos entender quiénes somos nosotros delante de Dios. Porque es que nosotros a veces nos creemos la Coca-Cola del desierto, ¿cierto? O la botella de agua del desierto. Nosotros a veces creemos que somos tan buenos, que es que Dios, en serio, Señor, ¿cómo no vas a ser bueno conmigo? O sea, yo fui bueno esta semana contigo y te cumplí. Pues tú, ¿cómo no me vas a cumplir, Señor? O sea, ¿cómo mi negocio no va a prosperar? Pero cuando uno conoce al Señor, cuando Él se revela a ustedes, que es mi anhelo, mis amados, en serio, es mi anhelo que el Señor se revele a ustedes, conocemos la condición natural del hombre, que es nuestro segundo punto. Ay, Señor, bendícenos, por favor. La epifanía a la que tuvo acceso Isaías le permitió conocer quién es Dios, ¿cierto? Y cuando él conoce y entiende la revelación del Santo, él se da cuenta quién es Él. Y dice verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías no está como exagerando. ¿Qué opinan? No está exagerando. Miren, cuando uno experimenta a Dios y a su santidad y a su magnificencia y a su, no sé si infinidad es correcto decirlo, a lo infinito que es Él. Cuando uno ve eso de Dios, lo único que nosotros como creación podemos hacer es unirnos a Isaías en su declaración
Miren, la declaración de Isaías tiene dos componentes importantes. Primero, el ay de mí. Isaías no quiere estar ahí. Esa declaración de Isaías es de desespero. Como cuando uno siente que un carro lo va a atropellar y uno lo ve encima. Uno del susto grita y dice cosas a veces que no debería decir y se mueve. Pero Isaías no quiere estar ahí. Isaías no quiere estar en la presencia del Señor porque él se entiende pecador. El segundo componente de la declaración de Isaías es: ay de mí, porque perdido estoy. Lo que está queriendo decir Isaías es que está reducido a polvo, que él ha vuelto al polvo del cual fue creado. Él se siente, pues obviamente impuro de estar ahí, pero él no desea estar ahí porque ha conocido la gloria del Señor y sabe que él es un hombre de labios inmundos, que ha pecado contra el Señor una y otra vez. Y nosotros tenemos que unirnos a Isaías en su declaración. Yo he pecado una y otra vez contra mi Señor. De múltiples maneras he pecado contra mi Señor. Soy un pueblo de labios inmundos. Cuando las personas se enfrentan a la santidad de Dios, algo dramático ocurre. Dramático. La declaración de Isaías es dramática, pero miren la declaración de Habacuc. Nosotros estudiamos aquí a Habacuc el año pasado y Habacuc se presenta delante del Señor y le hace un reclamo pesadito al Señor. Van y lo buscan si quieren, pero miren lo que dice Habacuc después de que el Señor le responde. Habacuc capítulo 3, verso 16. Dice Habacuc: oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entró pudredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Traumática la experiencia de conocer a Dios, de conocer su santidad. Pero miren lo que le pasó al apóstol Pedro antes de ser llamado. Está en Lucas capítulo 5, toda la historia. Pedro salió a pescar y pescó toda la noche y no pescó nada. No pescó nada Pedro. Volvió a la orilla y cuando vuelve está Jesús ahí. Y Jesús le dice: Pedro, ¿qué tal la pesca? No, Señor, no hay nada, no hay peces en el mar. Entonces Jesús le dice: bueno, tira la red por el otro lado de la barca, por favor. Al final Pedro obedeció y tiró la red por el otro lado de la barca. Cuando Pedro tira la red, todos los peces que se habían escondido toda la noche saltaron desesperadamente a la red. Todos querían dejar de ser peces y querían pasar a ser pescados. Y la barca se estaba hundiendo, llamaron a otra barca y las dos barcas se estaban hundiendo. Cuando Pedro ve eso, la reacción natural de Pedro como negociante debió haber sido: Señor, ¿qué? ¿Cada cuánto hacemos esto? Aquí hay plática para conseguir. Pero miren la declaración de Pedro, que es impresionante, mis hermanos. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, pues soy hombre pecador. La experiencia de conocer a Dios, mis hermanos, es traumática. Ninguno de nosotros se puede quedar igual a como era después de conocer a Dios.
Pero esto es lo hermoso del Evangelio. Esto es lo precioso del Evangelio, que es que Isaías estaba paralizado, ¿cierto? Isaías se sentía muerto. Isaías no podía hacer nada por sí mismo. Pedro no quería estar delante de la presencia del Santo. Habacuc no quería estar delante del Señor, y esto le pasó a muchas personas. Hay mucho registro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de personas que se enfrentan a la santidad de Dios. Job, cuando Job le ocurre lo mismo. Ustedes conocen la historia. Pero lo hermoso es que el Señor no le dice a Isaías, ni Jesús le dice a Pedro: sufre, Pedro, sufre, Alex, me traicionaste, coge tu pecado y revuélcate en él. ¿Qué es lo que debería hacer conmigo? Es que yo ¿qué he hecho para ganarme eso que hace el Señor conmigo? Absolutamente nada. Y por eso el tercer punto, mis hermanos, lo he titulado: eres santo porque yo te hago santo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de agregar nada así para lograr ser santos. Ninguno tiene esa capacidad, mis hermanos. Pero tenemos un Dios precioso. Y miren lo que dice el texto de Isaías, verso 6. Hay que leerlo, mis hermanos, porque esa es la esperanza que tenemos. Es que da miedo enfrentarse a la santidad de Dios. Yo lo he experimentado 8 meses, tal vez, que llevo estudiando este tema. Y para mí ha sido abrumador, como no se alcanzan a imaginar. Abrumador ha sido para mí. Pero lo hermoso es cómo Dios le responde a Isaías. Vamos, verso 6, por favor. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo no quisiera decir mucho porque arruino lo hermoso del texto. Yo arruinaría lo hermoso del texto. Pero como Dios reacciona ante Isaías, como Jesús reacciona ante Pedro, es nuestra esperanza, mis hermanos. Es la esperanza que tú tienes, que yo tengo, por tener una boca inmunda y vivir en una ciudad y en un país de labios inmundos. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso hay que correr, mis hermanos, a Jesús. Tú no creas, en serio, no te engañes. No creas que vas a lograr el estándar de Dios. No lo vas a lograr, por favor, no te engañes. No permitas que todas estas corrientes modernas de humanismo, revueltas con legalismo, te engañen y te hagan creer que eres muy bueno y que por eso Dios te ama. No creas esa mentira moderna, por favor. Bueno, no solo moderna, las iglesias del primer siglo también lo vivieron. Pero no creas esa mentira, tienes que correr a Jesucristo. Ahora les pregunto, ¿qué hizo Isaías para que su maldad fuera perdonada? ¿Qué hizo Isaías? Ayúdenme. No reconoció nada, Isaías estaba paralizado. Dios fue el que le dio todo, no fue el ángel. Que no se enreden en angelología y todas esas cosas. No fue el ángel el ángel fue creado para servir a Dios.
Y el ángel hace lo que el Señor le instruye. El carbón es santo, mis hermanos, porque Dios lo tomó y lo apartó, lo consagró. Para que ahora no vayan a comprar carbón, pues, y se enreden con el carbón. Mis hermanos, la respuesta que recibe Isaías es el regalo del Evangelio. ¿Recuerdan? De pronto recuerdan cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro, cuando Pedro le dijo lo que le dijo. ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe? Apártate de mí, pues soy hombre pecador. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Sí, sabes que Pedro, sí. Andate, por favor. Jesús, ¿cómo es la mirada de Jesús? Es una cosa miedosamente hermosa. Pero Jesús lo que hace es decirle a Pedro lo que nos está diciendo a todos nosotros hoy. No temas. No temas. Si ahorita suenan las trompetas que se van a escuchar por todo el universo, no temas. No temas. Mis hermanos, no temamos. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quien hoy siente una empatía, un amor por Jesús, es santo, no porque haya hecho nada para hacerlo, porque Jesús lo ha hecho santo. Y aquel que todavía no lo conoce, mis amados, invito a que busques al Señor, a que lo conozcas, porque nuestra condición es terrible, pero tenemos un Dios precioso que quita nuestra iniquidad y perdona nuestro pecado. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos, al Señor. Mientras tú ahí en intimidad delante de Dios reconoces quién eres tú. Ahí en silencio, reconoce quién eres tú. Recuerda tu posición de criatura, mi hermano, mi amada hermana. Recuerda cómo has ofendido al Señor. Es que cuando pensamos en los mandamientos y nos encontramos con el primero, ya sabemos que estamos perdidos. Yo, Señor, no te he amado a ti con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Mi traición hacia ti ha sido cósmica, pero tengo la esperanza en la obra redentora de Jesús. Jesús viene a mí y me recuerda que no tengo que temer, que en Él soy perdonado, soy acepto. Gracias, precioso, por lo hermoso que eres, por el plan de rescate, por no ejecutar tu justicia sobre mi día tras día, Señor, porque me tratas con misericordia. Gracias por eso, Señor. Ayúdame a ser santo como tú eres santo, Señor, pero no de manera legalista, porque yo no puedo hacer nada que no reciba de ti. Salimos hoy confiados en lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.